decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ahora en adoración. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. No volvemos atrás porque con Cristo tenemos futuro. Amén. Con Cristo hasta la muerte es ganancia. Así dice la palabra de Dios. Dios me los bendiga a todos mis hermanos. Qué bueno que están aquí. Saludo a cada una de las familias de mis hermanos que están aquí, que vinieron temprano. No los vamos a tener mucho tiempo porque hoy va a ser uno de los días más calientes aquí en Sacramento. Hoy va a estar a 111 la temperatura y ya está subiendo. Vamos a ¿trajeron su Biblia, hermanos? Sí, ok, vamos a abrir nuestras Biblias. Busquen en sus Biblias en esta mañana. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a buscar en Filipenses. En Filipenses vamos a estar. Y vamos a ir a el capítulo 1 de Filipenses. Vamos a estar en el capítulo 1 de Filipenses. Vamos a leer los versos del 21 al 26. Ok, vamos a estar en Filipenses 1, del 21 al 26. Amén. Dice la palabra de Dios esta mañana, Filipenses 1, 21 al 26, dice la palabra de Dios. Qué lindo versículo. Porque para mí
el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Vamos a orar en esta mañana. Padre, pedimos tu bendición para la predicación de tu palabra. Úsame como una buena herramienta en tus manos. Te lo pido, Señor, que este mensaje sea de bendición para nuestras vidas, este alimento espiritual, que nuestra alma, que nuestro espíritu lo reciba y se alimente en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que la palabra de Dios nos recuerda aquí es que el apóstol Pablo estaba en la prisión, estaba lejos de su tierra, estaba en la capital del imperio, en Roma, y estaba preso allá por predicar la palabra de Dios, no por robar o por matar, sino que estaba ahí por predicar a un Cristo que había muerto y que había resucitado. Pero los romanos lo tomaban como enemigo porque ellos querían que el emperador quería que a él se le llamara que él era Dios, que él era una divinidad. Entonces el apóstol Pablo predicaba que Cristo es Dios, así que Cristo vino a morir por nuestros pecados, que Cristo vino a salvarnos del pecado, de la maldad, a limpiarnos y a salvarnos del infierno, para que tengamos una relación personal con Él. La razón que él estaba preso y quería alentar a mis hermanos, quería animarlos, que ellos no se desesperaran o se pusieran tristes allá en la provincia donde ellos estaban, en Macedonia, que ahí quedaba Filipos. Entonces, por eso él les dijo a los hermanos en el versículo 12 que leímos la semana pasada: quiero, hermanos, que sepan que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. O sea, el apóstol Pablo dice: he estado evangelizando, y ahí les dice que ha evangelizado al pretorio, que son los soldados de la guardia del palacio donde está César. Y había evangelizado a los soldados todos los días, que le cambiaban el soldado y los evangelizaba. Y la mayoría de los hermanos se animaron a seguir predicando por él. Entonces, el apóstol Pablo le dice: no quiero que se desalienten, anímense, porque pronto voy a ir al juicio. Y no sé si en este juicio me van a condenar a muerte o me van a liberar. A lo mejor voy a salir libre, es posible que voy a salir libre y voy a volver a ir allá con ustedes a predicarles, a visitarlos, o es posible que me condenen y es posible que me ejecuten aquí en Roma. Entonces él les dice a los hermanos en el versículo 19: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu Santo esto resultará en mi liberación. Dice: yo sé que el Espíritu Santo va a orar y ustedes están orando por mí y sé que voy a salir libre, dice el apóstol Pablo. Y en el versículo 20 dice que el apóstol Pablo nos enseña ahí que él sabe que si él es ejecutado, que si a él lo matan, dice que Cristo va a ser glorificado en su cuerpo, o para vida o para muerte. No sé, dice, ¿qué va a pasar conmigo? Yo siento que voy a salir, pero es posible que me condenen también.
no confío en los hombres, confío en Dios, pero no confío en los hombres. Así que dice el apóstol Pablo, es posible que me condenen, pero si me condenan y me muero y me matan y me ejecutan, dice, Cristo será glorificado en mi cuerpo, o para vida o para muerte. Si salgo vivo, para vida, Cristo será glorificado. Y si me muero, si me matan, dice, Cristo será glorificado. Y en el versículo 21, el título del mensaje de hoy es glorificando a Cristo en muerte o vida. En vida o en muerte. Tenemos que glorificar a Cristo. Y una de las cosas que la aprendemos del apóstol Pablo. Por eso dice él, porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir, dice, es ganancia. Qué versículo más lindo de la palabra de Dios. Este versículo nos tiene que llenar a nosotros de gozo, nos tiene que llenar a nosotros de fortaleza, nos tiene que llenar a nosotros de esperanza. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice, porque para mí el vivir es Cristo? Quiere decir el apóstol Pablo que para mí, dice, seguir viviendo es Cristo. Una de las cosas que encontramos que el propósito principal de la vida del apóstol Pablo era Cristo. A todos tenemos propósitos, todos tenemos deseos y todos tenemos planes en nuestra vida. Pero, ¿cuál es el propósito principal de nuestras vidas? ¿Cuál es la prioridad de nuestras vidas? La prioridad en la vida del apóstol Pablo es Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. No dice Cristo es parte de mi vida o lo he hecho parte de mi vida, sino dice Cristo es mi todo. Para mí el vivir es Cristo. Si me voy a quedar viviendo, voy a dedicar mi vida a una cosa solamente, a Cristo. Es lo que nos enseña el apóstol Pablo. No dice al dinero, no dice al trabajo. Muchas veces nosotros en este mundo materialista nos enfocamos demasiado en el trabajo, en las cosas. Pero el apóstol Pablo está enfocado en una cosa nada más, y es en Cristo Jesús. Por eso dice, para mí el vivir. Primero habla del vivir. Por eso nos dice, para mí el vivir es Cristo. Así que el apóstol Pablo no estaba, su prioridad no era ninguna cosa material, no era el dinero, no era el trabajo, sino era Cristo. Por eso yo les pregunto en esta mañana, mis hermanos, ¿cuál es el propósito principal de su vida? ¿Cuál es el propósito principal de la vida de cada uno de ustedes? ¿Cuál es el propósito principal? ¿Cuál es la prioridad? ¿Quién ocupa el primer lugar en nuestra vida? Muchos tenemos anhelos, tenemos propósitos, pero si Cristo es el principal propósito en su vida, usted está bien. Pero si usted tiene otro propósito en la vida, como en este tiempo que estamos pasando, algunos dicen, si yo solamente, mi propósito es solo volver a tener trabajo, o mi propósito es que salga pronto una vacuna para esto, para este virus, o que el propósito es regresar a trabajar, o mi propósito es comprar una casa más grande, o tener otro carro. Si ese es su propósito, le voy a decir, hermano, que si hay otra cosa que ocupe el lugar de Cristo en su vida, eso le va a traer temor, le va a traer inseguridad, le va a traer preocupación, le va a quitar el sueño, le va a traer problemas. Esto no es bueno para nuestras vidas, porque cuando tenemos a Cristo en primer lugar en nuestras vidas, entonces vamos a experimentar lo que el apóstol experimentó estando en la cárcel, y él experimentó gozo. Él tenía gozo y tenía paz aún estando en la prisión. Él dice, no me importa si me matan, no me importa si me van a ejecutar, porque Cristo será glorificado en mi cuerpo. Y si sigo vivo, voy a seguir predicando la palabra, voy a seguir predicando a Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo, por eso dice en la segunda parte del versículo, dice, y para mí, dice, el morir es ganancia. ¿Qué es la ganancia? ¿Qué es la ganancia? La ganancia es la que todos queremos. La ganancia es que cuando alguien tiene un negocio y vende, no vende solamente por recuperar su dinero, pero lo que quiere es ganancia. Todos queremos ganancia. Y la palabra ganancia quiere decir
ventaja, provecho. El apóstol Pablo lo que está diciendo es, si yo muero, dice, voy a tener beneficios, voy a tener muchos beneficios, voy a ser liberado de muchas cosas, voy a ser liberado se recuerdan que el apóstol Pablo tenía un aguijón, no se sabe cuál era la enfermedad que él tenía, pero Dios le había dado un aguijón a él para que se mantuviera humillado, humilde delante de Dios, y él había orado a Dios, pero Dios no lo quiso sanar a él, aunque él sanó a muchos, aún levantó a muchos resucitó a algunos que habían muerto, el apóstol Pablo, pero el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque en la debilidad me manifiesto yo. Así que una de las cosas que el apóstol Pablo sabía que a él lo único que le iba a traer, si él partía, si a él lo ejecutaban para ir con el Señor, él iba a traer liberación, ganancia, iba a ser mucho mejor para él, porque iba a ser liberado del aguijón, de la enfermedad que él tenía, del pecado, de la tentación, porque todos estamos expuestos a la tentación y todos estamos expuestos al pecado, de los enemigos de Cristo, del diablo que también acechaba contra el apóstol Pablo, del sufrimiento, de la prisión, de la muerte. Iba a ser liberado, y una de las cosas principales es que estaría con Cristo. Eso es ganancia, estar en la presencia del Señor. Él estaba seguro de su salvación, sabía que el día que el Señor lo llamara, él iba a estar presente con el Señor, porque así dice la palabra de Dios, ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Entonces, el apóstol Pablo estaba él seguro de su relación personal con Cristo. Y así tenemos que estar nosotros, hermanos. Estamos pasando por una crisis, estamos pasando por una situación difícil, pero nosotros tenemos que poner en primer lugar a Cristo. Así lo dijo el Señor Jesús. En Mateo 6:33 dice la palabra de Dios, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. De las añadiduras se encarga Dios. De las añadiduras se encarga el Señor. Pero no nos preocupemos por las añadiduras, preocupémonos nosotros para que Cristo sea nuestro vivir y nuestro morir. Y Él se va a encargar de sanarnos, Él se va a encargar de darnos lo que necesitamos. Él se va a encargar de todas las añadiduras que nosotros andamos perdiendo el tiempo, desvelándonos, preocupándonos, quitándonos la vida en lo que no es. Dice la palabra de Dios, gastando el dinero en lo que no es. Así que el apóstol Pablo estaba en un aprieto. En el versículo 22 dice, mas si el vivir en la carne, dice, resulta para mí beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Dice, mas si el vivir en la carne, es decir, quedarme vivo, como dice él aquí, dice, si no soy condenado, si me dejan vivo, seguiré trabajando para la obra. Miren lo que dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. El apóstol Pablo siempre pensaba en la obra, en los hermanos, en las iglesias, en seguir ganando almas para Cristo. En el versículo 23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Y en estrecho es como cuando uno camina en medio de dos paredes y está muy reducido el espacio. Dice en el versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual, dice, es muchísimo mejor. El apóstol Pablo dice, lo cual es muchísimo mejor. Estoy en un aprieto, es el apóstol Pablo, puesto en estrecho, pero estar con Cristo es muchísimo mejor. Esta situación es como cuando un barco que está anclado en un muelle y viene el viento fuerte, un barco de velas, y lo empuja hacia el mar, y lo sopla hacia el mar, pero está anclado. El barco lo mueve el viento para ir a alta mar, pero el ancla no lo deja ir. Y así nosotros, muchas veces, la palabra de Dios dice que nosotros estamos anclados, pero a Cristo. Y muchas veces nosotros nos anclamos a esta tierra. Así que nosotros tenemos que trabajar, pero en la obra, no en las cosas materiales.
El apóstol Pablo más adelante dice en el versículo 24, pero quedar en la carne, dice, es más necesario por causa de vosotros. Es más necesario quedar en la carne. Cuando él dice quedar en la carne, es porque el apóstol Pablo sabe que su cuerpo es solamente un cascarón. Nuestro cuerpo solamente es un cascarón. El verdadero yo, el verdadero nosotros, el verdadero Pablo, era algo que estaba en el interior. Por eso él dice, yo no sé si mi alma va a ir para estar con el Señor, o voy a quedar, o mi alma va a quedar en el cuerpo. Es lo que quiere decir este versículo, porque lo que dice aquí es que, versículo 24, pero quedar en la carne, o sea, que mi alma quede en la carne, dice, es más necesario por causa de vosotros. Él tenía en mente los hermanos, él tenía en mente las iglesias, él tenía en mente a otros. Y por eso en esta mañana nos hemos reunido, hermanos, porque como cuerpo de Cristo, nosotros somos el cuerpo de Cristo, necesitamos vernos, necesitamos orar unos por otros. Es bíblico, la palabra de Dios dice, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, dice, puede mucho. Y nosotros somos justificados porque Cristo nos justificó. Así que el apóstol Pablo dice, por causa de vosotros, porque nos necesitamos, porque Dios nos llamó a salvación, pero también nos llamó a comunión. Necesitamos el apoyo uno de los otros. El apóstol Pablo está dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. En el versículo 25 dice, y confiando en esto, sé que quedaré. Él dice, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. El apóstol Pablo dice, yo sé que me voy a quedar, pero me voy a quedar para que ustedes sigan creciendo espiritualmente, para que su gozo aumente, para que su fe aumente. Yo voy a seguir predicando la palabra. Dice el apóstol Pablo, una de las cosas lindas, hermanos, es que estos hermanos de Filipo estaban orando por él. En el versículo 19 del capítulo 1 dice la palabra de Dios, dice, porque sé que por vuestra oración, ellos estaban orando por el apóstol Pablo. Ellos tenían otro pastor allá en Filipo, pero seguían orando por aquel hermano que fundó esa iglesia. Y por eso es que el apóstol Pablo abrigaba cierta confianza de que él podía quedarse y salir en libertad. Por eso en el versículo 25 dice, confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, dice, para vuestro provecho, dice, y gozo de la fe. Así que una de las cosas lindas que el apóstol Pablo piensa que él va a quedarse para ayudar a los hermanos, para que su gozo aumente. Nosotros no tenemos que sentirnos tristes, hermanos, porque nosotros tenemos gozo. Esta es una carta del gozo, pero no es una carta de gozo que sentían los filipenses, sino es un gozo que sentía el apóstol Pablo, porque la palabra de Dios nos enseña que Dios nos da gozo, no felicidad. La felicidad la dan las cosas materiales y se van, pero nuestro gozo tiene que ser tener a Cristo en el corazón. Y si lo tenemos a Él, aunque estemos pasando por dificultades, podemos seguir confiando en Él, podemos seguir teniendo gozo porque Él está en nuestro corazón. Ningún problema es más grande que pueda sacarnos a Cristo del corazón. Ningún problema es más poderoso que Cristo que pueda quitarnos ese gozo que Él nos da. Satanás, el diablo, trata como león rugiente de quitarnos ese gozo. Pero hermanos, ese gozo solamente lo da Cristo, y lo que Él nos da, el diablo no lo puede robar. Voy a concluir en el versículo 26. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice que Él sabe que va a quedar, dice, para que abunde vuestra gloria, dice, de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. El apóstol Pablo lo que está diciendo aquí en este versículo 26, cuando dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Él está diciendo, hermanos, yo voy a ir a verlos otra vez. Tengo la fe que voy a quedar vivo. Tengo la fe que el Señor me va a conceder el privilegio de salir libre. Tengo la fe de que Dios me va a conceder el privilegio de poder ir a predicarles otra vez.
de poder verlos otra vez. Y ustedes, dice, se van a sentir muy contentos, ustedes se van a sentir muy gozosos. Eso es lo que quiere decir cuando dice, para que vuestra gloria, dice, de mí, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús. Ustedes se van a sentir muy gozosos, ustedes se van a sentir muy alentados, ustedes se van a sentir muy animados, dice el apóstol Pablo. Los hermanos habían estado orando por 2 años para que el Señor lo liberara, para que el Señor lo sacara. Pero el apóstol Pablo está diciendo, ustedes van a decir, gloria a Dios cuando me miren. Ustedes van a decir, gloria a Dios cuando otra vez yo vaya a visitarlos, porque sé que Dios va a obrar, que Dios se va a manifestar, dice el apóstol Pablo, en beneficio de mi libertad, para que ustedes, dice el apóstol Pablo, sigan aumentando su gozo y sigan aumentando su fe. Amén. ¿Cuántos se sienten gozosos en esta mañana? Amén. ¿Cuántos están gozosos de que volvieron a regresar? Amén. Esperamos que pronto podamos entrar al edificio. Amén. Pero recuérdense que la iglesia por la cual Cristo murió, no es por las paredes. La iglesia somos nosotros. Amén. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Así que, hermanos, en esta mañana vamos a participar de la cena del Señor. Vamos a participar de la cena del Señor. Y ustedes trajeron sus elementos, que busquen en la Biblia, en Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11. 11:23. Busquen y preparen sus elementos ahí para la Santa Cena, en sus carros, ahí todos. Este es el momento para que ustedes preparen sus elementos y todos juntos vamos a participar de la Cena del Señor. Así que vamos a cantar siempre el himno que siempre cantamos. Mi vida di por ti y mi sangre derramé. Busquen en sus Biblias en Primera de Corintios 11:23. Ahí todos los que ya recibieron a Cristo como Salvador personal de su vida, ahí en sus carros, ahí donde están, preparen los elementos, el pan que representa el cuerpo de Cristo y también el fruto de la vid, el jugo de uva que representa, que tipifica la sangre de Cristo. Vamos a leer la palabra de Dios. En Primera de Corintios 11:23 dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos escribe aquí, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, dice, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Muy bien, vamos a cantar. Primero vamos a cantar las 2 estrofas del himno. Vamos a cantar. Mi vida di por ti y mi sangre derramé, por ti inmolado fui y por gracia te salvé, por ti inmolado fui
das por mí. Por ti inmolado fui, y tú que das por mí mi don de amor. Traigo el rico don de Padre por la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Amén. Le voy a servir aquí a Mabet y a Priscila. Y vamos a orar pidiendo la bendición por estos elementos. Padre, en este momento pedimos la bendición por estos elementos que representan tu cuerpo y tu sangre, por este pan que tipifica tu cuerpo que fue quebrantado por nuestros pecados, y esta copa que representa tu sangre que por nosotros se derramó. Gracias, Señor, en este momento te damos las infinitas gracias por tomar nuestro lugar, por morir por nosotros en la cruz, por morir por nosotros los pecadores, por limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Y gracias, Señor, porque el día que tú moriste, Señor, diste tu vida, entregaste tu vida, nos lavaste, nos limpiaste de todo pecado y de todo mal. Gracias, Señor, pedimos la bendición por estos elementos. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a principiar con la cena. Dice la palabra de Dios aquí el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice, tomó pan, y habiendo dado gracias, dice, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comemos el pan. El verso siguiente es el 25. Dice la palabra de Dios que asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebemos. Gracias te damos, Señor, en este momento por morir por nosotros. Gracias, Señor, que estos elementos nos recuerdan tu cuerpo y tu sangre que por nosotros, Señor, fueron quebrantados y derramados en la cruz del Calvario. Gracias por tomar nuestro lugar. Gracias por salvarnos. Gracias por escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Te agradecemos, Señor. Estamos seguros de nuestra salvación. Estamos seguros, Dios, que nuestros pecados fueron lanzados al fondo del mar, que tú nos has lavado y que tú nos presentas para ti irreprensibles, sin mancha delante de ti. Gracias, Señor, en esta hora. Bendice a cada uno de mis hermanos. Llévalos con bien a sus casas. Gracias que ellos
pudieron en esta mañana venir, gracias que les dice la oportunidad, Señor, el deseo de estar aquí. Y bendice a todos aquellos que están en sus casas, aquellos que están en otros países, Dios, aquellos que están en otras ciudades. Y seguimos orando y te seguimos pidiendo y seguimos, Señor, orando por las necesidades que hay. Bendice cada familia, bendice cada hogar, bendice cada matrimonio, bendice a los niños, bendice a los adolescentes. Te pedimos por los jóvenes, te pedimos por los matrimonios, por los adultos, por los hermanos de la tercera edad, que los bendigas a todos, a cada familia, cada alma, cada vida, cada persona. Padre, te damos gracias porque, Señor, sabemos que, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gracias, Señor, que tú eres todo para nosotros. Te alabamos, te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios me los bendiga. Gracias en esta mañana que vinieron.